estoy grabando. Bueno, ahora sí. Dibujar. Vale, vamos a hacer con un... A ver, acá hay una pregunta en el chat. Ah, no, no. Yo también, sí. ¿Qué quiere decir jaja, yo también? ¿A qué venían? Que también quemaron un parcial así o no la casé al... Segunda condición de equilibrio, sí, seguro que va a segunda condición de equilibrio y si querés hagamos un problemita. Igual Oye, creo... repaso, ¿no, profe? Buen día. Sí, hoy es repaso, nomás es una clase de repaso. Si hay algún problema en particular que Y nos sale, lo podemos hacer. el parcial el sábado nomás, ¿no? El parcial del sábado, sí, sí. Bueno, bueno. El sábado y como te digo, el recuperatorio, los recuperatorios, si las clases son, creo que terminan el 14 de agosto, los recuperatorios los hemos puesto el 9 al 14 de agosto y esa última semana condensamos todos los laboratorios, como que, todos los laboratorios, todos los recuperatorios, van a ir recuperando todo. Así que traten de aprobar parciales porque si no van a estar riendo todos los días más matemática, más elementos de físico-química y ya no hay tiempo para elegir días ni nada, ahí va todo, pum, todo junto va. Esa es la triste vida del estudiante, ahí siempre pasa eso, a finales de cuatrimestre se complica la vida para los alumnos, bueno y para los profes también, pero traten de aprobar estos parciales y van directo a... Ya saltean algunos recuperatorios, tienen que recuperar algunos, no tienen que estar recuperando todos. Y no son tan complicados, ¿no? Si ustedes entran a ver los parciales, que los problemas, bueno, sí hay un proceso en el que hay que aprender, pero hay que sentarse a estudiar, no hay secreto acá. No hay mucho secreto, hay que sentarse, estudiar, hacerse tiempos. No sé que no me está respondiendo mi PowerPoint. Ahí está. Quería poner un formato de fondo negro. Bueno, vamos con segunda condición, entonces ya que no hay más este ahí hay un tema, déjame que a ver otro chat. Vamos con una segunda condición y vamos a poner ¿cuándo termina el cuatrimestre? El 14 de agosto. Primer año, ¿no? Primer año. Porque segundo año para arriba ya están terminando. Bueno, vamos a ver acá. Sería lindo tener alguna imagen para segunda condición. Bueno, si no lo sé. Traigo algún... Hagamos un problema típico de segunda condición. A ver. Pongamos la pared. Acá vamos a poner una barrita. Esta es una barra y acá le vamos a poner como una bisagrita así. Y ahí con un agujerito donde esto puede pivotar. ¿Sí? O sea, si lo dejara así se cae, por supuesto. Pero lo vamos a atar con una soga. Y lo vamos a atar. Ponerle... Acá lo vamos a atar. Ahí. Y digamos que acá esta barra tiene un peso. El peso de esa barra, PB la vamos a llamar. Le pongamos 200 newton. Acá en la punta de este brazo le vamos a poner un peso P acá atado por una soga a la barra, donde ese peso P va a ser ponerle 400 newton. La longitud de la barra L, pongamos 2 metros, ¿se entiende? Hasta ahí. Y digamos que yo quiero, y esta trae 2 metros y es una barra homogénea, ¿no? Acá vamos a poner una barra homogénea. Cuando yo te digo barra homogénea,
homogénea, seguro que vos podés decir que su peso está en el centro de gravedad de esa barra, que va a estar en la mitad. O sea, si lo tenés que ubicar al peso, ya lo vas a poder ubicar al medio. Si no fuera homogénea y no podés saber dónde está, así que te deberían dar el centro de gravedad o ya ponerte la fuerza peso con el valor de la distancia que está aplicada, ¿no? Pero generalmente nosotros trabajamos con barra homogénea y no le hacemos mucho lío, no le damos más vuelta al tema, porque no vale la pena. La idea es que esto está atado con un cable. ¿Sí? Me quedó medio tembloroso el cable, pero está tenso. Y acá vamos a llamar, este va a ser la fuerza que está haciendo el cable, que no la conozco. Y acá pasa que aparecen fuerzas que están actuando sobre la barra. ¿Sí? Fíjate que hay un ejecito, que si no estuviera ese ejecito o se rompe o lo sacás, esta parte cae. O sea que acá están actuando fuerzas que la están manteniendo en esa posición. Y bueno, y la idea es encontrar cuánto vale la fuerza acá en este punto, lo llamemos A, qué fuerzas están actuando en A y cuánto valen las fuerzas, porque ahí va a haber una fuerza. Como no sé qué dirección tiene la fuerza esa, en general uno ahí dibuja las componentes de una fuerza, que la vamos a dibujar así. Vamos a poner acá dos fuerzas, ¿sí? Acá vamos a dibujar dos fuerzas. Vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre y vamos a dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre esa barra. Vamos a hacer con blanquita. Entonces, tu barra es la siguiente. Tenés tu barra que mide 2 metros. Tenés el peso de la barra que está a la mitad. ¿Se entiende, chicos? ¿Estoy bien o estoy hablando solito? Va bien. Profe. Bien. Sí, profe. Sí, si no entienden algo, ¿por qué pongo algo así? Abran el micrófono, interrumpan nomás, porque si no, no tiene sentido. Porque yo, estos problemas, no sé qué, de cuando iba a introducción a física y los aprendí a resolver, así que yo lo sé al tema. Si ustedes no entienden algo, el por qué puse acá la fuerza, por qué esa dirección, por qué este sentido, por qué, por lo que sea, me avisan ahí nomás al toque, porque si no, no tiene sentido esta clase. Vamos con otra fuerza. Acá vamos a poner una fuerza, que esta es la fuerza que está haciendo este peso P, que es igual al valor del peso, ¿no? Y esta fuerza P tiene un módulo de 400 newton. La fuerza F que está tirando acá en el extremo es 400 newton. Bueno, lo vamos a hacer un poquito más grande. Y el peso de la barra, si pongo el peso de la barra en el centro de gravedad de la barra, y esta tiene un módulo de 200 newton. Bueno, después acá le vamos a poner una distancia acá, si querés así, a 1/10 de L, a L sobre 10, del extremo a L sobre 10. Le pongo así porque por ahí aparecen en los problemas L sobre 4, 2/3 de L. Bueno, acá digo que desde donde está atado el cable hasta el borde es L sobre 10. Bueno, si pregunto y le llamemos D a esa distancia, D vale L sobre 10. ¿Por qué estoy tan complicado para dibujar ahora? Ahí vamos a poner así, pongamos prolijito. Esto vamos a llamar D y D es L sobre 10. Está claro que si L vale sobre 10, dije. Ahí está. Si L vale 2 metros, ¿cuánto vale D? ¿Qué dicen ustedes? 0,2 metros. Bien, 0,2 metros. Es así de fácil esto, ¿no? Es la décima parte de la longitud. Si la longitud es 2 metros, dividir por 10 te da 0,2 metros. Bueno, o sea que acá, de donde está la fuerza F hasta donde está el punto en cuestión donde está todo el cable, ahí está, es 0,2 metros. Y ahí hay una fuerza así, que es la fuerza que está haciendo el cable, que desconozco, algo que tengo que averiguar. Bueno, y esta distancia de acá hasta acá sí la conozco, que se llama D y vale 0,2 metros. Y donde estaba ubicando la fuerza P
justo L sobre 2, así que está en la mitad, o sea, a 1 metro de los bordes, no hay duda con eso. Ahora vamos a cambiar el colorcito a la fuerza que vamos a hacer sobre el puntal acá. Bueno, acá donde está el eje, fíjate que la barra está empujando el eje, pero ¿sí? Y no me importa lo que le pase al eje porque mi cuerpo de estudio, digamos, no es el eje, ¿sí? Sino es la barra. Entonces me importa lo que el eje ese le hace a la barra. Bueno, como la barra empuja el eje empuja la barra. Como no sé qué dirección ni sentido tiene eso, lo que yo dibujo son dos fuerzas, las componentes de esa fuerza, a la que podría encontrar yo después el valor de la magnitud. Podríamos poner una fuerza horizontal, como llamamos FH, y una fuerza vertical. Que las pongo así de una. Que después, al final del problema, uno analiza si el resultado que está sacando de FB y FH son positivos. Está correcto la forma en que dibujaste las fuerzas, ¿sí? de la reacción del puntal sobre la barra. Ahora, si te da alguna negativa, quiere decir que está dibujada en sentido contrario. Es decir, a ver, yo encuentro al final de la historia, cuando resuelvo todo el problema, ponerle que vos venís y sacás FH igual a 800, estoy inventando, no estoy analizando los valores. Y FB saca, que son 350 newton. Y las dos son positivas, bueno, como que los dibujitos que hiciste sobre tu dibujo original de diagrama cuerpo libre está perfecto. Pero si ahora venís y sacás que la fuerza horizontal es menos 800 y la fuerza vertical es 350, el menos de la fuerza horizontal te está diciendo que está dibujada al revés de lo que vos dibujaste. Que acá está claro que tiene que ser así la fuerza horizontal, pero bueno, si es que en otro problema dudas cuál es la dirección y el sentido de la fuerza horizontal, le inventa un sentido, y si ese sentido te da positivo, está ok, es como lo pusiste vos. Y si te da negativo, quiere decir que estaba en sentido opuesto a lo que pensaste. No hay que hacer nada, simplemente el módulo de esa fuerza va a ser esa, 800 newton, pum, y ya está. Simplemente pone un cartelito ahí al final si te lo pidieran, y la fuerza horizontal tiene sentido contrario al que puse en el dibujo. Ahora, como este es el parcial que van a tener, un parcial que no da para hacer toda esa explicación, porque tenés un cuadrito donde pone un número. Generalmente va a ser encontrar el valor de FH o el módulo de la fuerza, y no importa qué signo tienen, porque estamos viendo el módulo nomás. ¿Sí? Entonces no importa si es positivo o negativo, pero está bueno que sepan que si el resultado que sacan es positivo, los sentidos de la fuerza que le pusiste en tu dibujo está perfecto, y si no, está en sentido opuesto. Igual eso uno lo va aprendiendo a medida que va haciendo los problemas. Y yo seguro que FH está para así, como lo dibujé yo, de izquierda a derecha, porque vos acordate que si este cuerpo está en equilibrio, y yo veo que está en equilibrio, está en reposo, no se está moviendo, ¿cómo se podría mover este? Y bueno, si se corta el cable, esto tendería a girar, pum, y se caería, y tendríamos. Pero bueno, ya no estaría en equilibrio, porque estaría acelerándose, estaría girando respecto al punto, a su eje de giro. Pero bueno, está en equilibrio, y si está en equilibrio, vos tenés que acordarte que la suma de las fuerzas es igual a 0. La suma de la fuerza es igual a 0, que era una condición necesaria pero no suficiente, y la suma de los torques también es 0. ¿Sí? Bueno, que la fuerza sea 0, la suma de la fuerza sea 0, tenés que asegurarte que la suma de la fuerza en X es 0 y que la suma de las fuerzas en Y son 0. Sí. Entonces cuando haces, por ejemplo, la sumatoria de fuerza en X, ¿qué fuerzas tengo en X acá en tu dibujo? Y vos entras a mirar tu dibujo, y acá seguro que FH es horizontal y está a la derecha. Bueno, acá ponete un sistema de referencia, que uno podría ponerlo así, qué sé yo. Lo que está para la derecha, el X es positivo, lo que está para arriba es positivo, el Y para arriba es positivo.
Y fíjate que todas las fuerzas o son horizontales o verticales salvo la fuerza del cable, con lo cual podríamos descomponer la fuerza del cable en dos direcciones para que nos quede como fuerza horizontal y vertical. Bueno, acá tenemos la fuerza de la cuerda en I y la fuerza de la cuerda en X, perdón. En la fuerza de la cuerda en X. Bueno, acá me haría falta sí algún dibují, algún dato más que no lo puse. Me podrían dar el ángulo. Inventemos este ángulo de acá. Digamos que tita, que el ángulo de arriba sea, pongamos 40 grados. Sí. Bueno, sí, a ver, mira, acá dibujemos para que vamos viendo los ángulos. Esta es la fuerza del cable. La fuerza del cable tendría dos componentes, ¿no es cierto? Una componente vertical y una componente horizontal. Las componentes de la fuerza del cable, bueno, se acuerdan cómo se sacan las componentes, ¿no? Donde termina la fuerza del cable, tras una paralela a la horizontal hasta que corta la vertical y ahí tenés tu fuerza en I. Y donde termina la fuerza de la cuerda, saca una paralela al eje de la Y hasta que corta la componente horizontal y esta sería tu componente horizontal. Esta sería la fuerza de la cuerda en X. Bueno, ya cuando trabajas con las componentes te olvidas de la fuerza de la cuerda porque estás usando las componentes. Y fíjate cómo calcular la fuerza de la cuerda en X y en Y. Te haría falta este ángulo. Bueno, este ángulo. Y este ángulo, si este es 40, esto es 90 y este no le queda otra cosa que ser 50. Entonces este angulito es 50 grados. Y si vos querés sacar la componente en X, tendrías que sacar F de la cuerda en... Bueno, a ver, para el que esté medio atrasado, ya creo que deberían manejarlo esto, pero coseno de 50, si esto es 50, es cateto adyacente, que es F de la cuerda en X sobre la fuerza de la cuerda. Y de ahí vos despejás fuerza de cuerda en X. Y esto es igual a la fuerza de cuerda por coseno de 50. Y por el otro lado, si tenés el seno de 50, te queda que la fuerza de la cuerda en I, porque es seno de 50 cateto opuesto, y el cateto opuesto es esta componente, que como es un paralelogramo, es igual a esta, ¿no es cierto? Entonces, si fuerza de la cuerda en I sobre la fuerza de la cuerda, despeja fuerza de la cuerda en I, y te queda que es igual a la fuerza de la cuerda por el seno de 50. Bien, ya tenés las componentes. Y ya cuando tenés las componentes, ya tengo el valor de la fuerza. O sea, sé cómo calcularlo. No sé cuánto vale, pero ya ponemos las componentes acá y sacamos la fuerza de la cuerda, porque voy a trabajar con las componentes. Bueno, sigamos escribiendo con verde, que era lo que estábamos escribiendo acá. Vamos a escribir acá la sumatoria de la fuerza en X. Fíjate que cuando escribí la fuerza en X, bueno, lo que dijimos, lo que está apuntando a la derecha, ese va a ser positivo. Entonces la fuerza horizontal, fíjate que apunta a la derecha, entonces es positiva. La suma de la fuerza en X igual a 0, tenemos como fuerza horizontal la H hacia la derecha y la fuerza de la cuerda en X está apuntando hacia la izquierda, así que aquí le pongo un signo menos acá, menos la fuerza de la cuerda en X y este es 0. ¿Sí? Y acá podría reemplazar directamente la fuerza, esto implicaría que la fuerza en H menos la fuerza de la cuerda en X, y la fuerza de cuerda en X es esto que sacamos acá, es la fuerza de la cuerda coseno de 50 y esto igual a 0. Pero resulta que acá no conozco ni la fuerza de la cuerda ni FH, o sea que tengo una ecuación con incógnita, no puedo resolver nada en este problema hasta ahora. Pero vamos planteando la ecuación. La otra ecuación que sale de acá, la sumatoria de fuerza en I. ¿Cuáles son las fuerzas en I que tenés? Y bueno, acá tenés. Bueno, habíamos dicho que todo lo que apunta para arriba es lo positivo. Bueno, entonces, a ver, me está molestando este cartelito del Zoom.
tenemos que la sumatoria de fuerza en I es 0. La fuerza en I que tengo acá son la fuerza vertical positiva porque está para arriba. Fíjate que el peso de la barra apunta para abajo, o menos peso de la barra. F de la cuerda en I está apuntando para arriba, bueno, vamos a poner para arriba, positivo, más la fuerza de la cuerda en I. Y F, que está para abajo, que lo vamos a mandar negativo, y esto es igual a 0. Bueno, acá tengo la otra ecuación. Bueno, fuerza de cuerda en I lo podemos reemplazar por F de la cuerda seno de 50. Pero bueno, fíjate acá, si analizamos un ratito, tengo los colores acá. Si vos te fijas un ratito acá, incógnita, no conozco FH, no conozco la fuerza de la cuerda, no conozco fuerza vertical, y acá está la fuerza de la cuerda también. O sea que tengo 3 incógnitas y tengo 2 ecuaciones. ¿Sí? Es un sistema que está incompleto todavía para poder resolverlo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es plantear otra ecuación, porque me faltaría una ecuación más para tener, si tengo 3 incógnitas y tengo las 3 ecuaciones, ya lo resuelvo el problema, matemáticamente lo puedo resolver. Bueno, la otra ecuación, la que me hace falta, es justamente la de segunda condición de equilibrio, que es la que vamos a hacer acá a la vuelta. Vamos acá, vamos a tener que dibujar rápidamente acá. Tengo la barrita. Buen día, Carlitos. Hola, Perdón. buen día. ¿Cómo estás? Che, perdón que te interrumpa. Aquí hay una alumna que dice que no entendió mucho la parte de sumatoria en I. Ah, bueno. La fuerza Bien. que actúan en I. Si yo no estoy viendo el chat, menos mal que me dijiste. Y acá me parece que preguntan por qué D es igual a L sobre 10. Bien. Ahí vamos por parte, como decía Jack. Esto es parte del enunciado del problema. Yo dije el cable, yo estoy diciendo acá que la barra mide L. Desde acá hasta acá está la barra y mide L y valía 2 metros. ¿Sí? O sea que de acá hasta acá es L la distancia. Y después dije que vamos a estar con un cable, acá está la pared, acá está el cable y está atado acá. Y esta distancia dije que es L, se va a llamar D, pero ese D es la décima parte de L, es L sobre 10. Entonces si L vale 2 metros, D, digamos que es parte del enunciado. Y lo puse así porque en el cuestionario aparecen dimensiones de esta forma. Te dice, mira, el cable está atado a la tercera parte del borde o a la 2/3 parte, ¿no? La quinta parte. Acá le puse a la décima parte, o vale la décima parte de la longitud. Si yo te digo esto es D y D es la décima parte de L, se entiende que D vale, como dijo un compañero, 0,2 metros, porque dividí 2 metros dividido 10 te da 0,2 metros. Digamos que es enunciado eso. Bueno, después la otra pregunta era de las... No sé si se entiende. Digamos que esa respuesta, para responder concretamente, es parte del enunciado. El enunciado, el por qué de L sobre 10 es enunciado del problema. Bueno, a ver, cuando vas el diagrama de cuerpo libre, vamos a la otra pregunta. Vos tenés el peso de la barra, hemos dicho. ¿Cómo? Ah, dice que sin sentido. Bueno, acá tenemos... bueno, ya déjame que ya no pongo la fuerza de la cuerda, sino vamos a poner las componentes. La fuerza de la cuerda en Y, la fuerza de la cuerda en X, y vamos a poner acá el peso, la fuerza, creo que la llamé. A ver cómo la llamé. F, sí, F la llamé F y vale 400 Newton. Y acá le hemos puesto una fuerza horizontal y acá le hemos puesto una fuerza vertical. Y esas son todas las fuerzas que están actuando
en esta barra. En el diagrama de cuerpo libre me quedarían dibujado, era aislar la barra. Es un esquema, ¿se acuerdan? El diagrama de cuerpo libre es un esquemita donde vos dibujás todas las fuerzas que aparecen actuando sobre esa barra. Resulta la interacción de la barra con el resto del universo, ¿no? El peso de la barra aparece porque está interactuando con la Tierra, con el planeta Tierra. La fuerza F aparece sobre la barra porque está atada con una cuerda a un cuerpo que está colgado. Entonces ahí aparece la fuerza F, que la cuerda le hace una fuerza en el extremo de la barra igual al peso que está sosteniendo. Y eso lo decimos porque generalmente las cuerdas para nosotros no tienen peso. Después tenés una... ¿Sí? Buen día, ya entendí. Lo que pasa es que la fuerza del final de la barra, que era de 400 newtons, no sabía de dónde salía, pero ahorita que lo vuelvo a explicar, es como una pelotita que está suspendida. Sí, sí, exactamente. Esta fuerza es de 400 newton y es la fuerza igual a la del peso. Pero no, mira, hay libros que Sí, gracias, sí. perdón. No, 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 no. Es más, por ahí, es más, cuando yo esto lo aprendí y lo estudiaba, los libros, y muchos libros lo hacen, directamente te ponen acá el peso, en el extremo de la barra. Pero eso me generaba algún problema. Eso sería cierto si es que la cuerda, ponele que la cuerda, a ver, vamos, el peso de la barra es 400 newton. El peso del piolín hubiera sido 5 newton, ponele. Entonces sobre ese punto estaría tirando una fuerza de 405 newton. No sería el peso que está colgado, sería el peso del cuerpo más la de la soga, ¿sí? Pero bueno, generalmente uno dice, bueno, el cuerpo, la soga no tiene peso, entonces el valor del peso del cuerpo lo pongo ahí. Pero los libros directamente desplazan, digamos, la fuerza peso a lo largo de su recta de acción y no importa y le meten el peso directamente como si estuviera atado ahí. Y bueno, eso por ahí, los problemas te van a dar bien los resultados, ¿sí? Pero por ahí es un abuso de la notación, o no sé, de la explicación y conceptualmente no está bien porque el peso, la fuerza peso está en el centro de gravedad del peso que estamos considerando. Si la pelota tiene un peso de 400 newton, la fuerza está en el centro de gravedad de esa pelota, no está en el extremo de la barra. Que la fuerza que hace la pelota atada por la cuerda vale 400 newton es otra cuestión. Y es porque la cuerda no tiene peso, porque si tuviera peso la cuerda habría que sumársela y ponerla ahí a la suma de las dos. Es simplemente eso, ¿no? Pero va por ahí. Espero no haber hecho mucho lío, porque tengo una tendencia yo a confundir al público a veces. Bueno, vamos con la pregunta, que era la sumatoria de fuerzas verticales. Espero no ser muy reiterativo y lo esté hartando, no lo esté cansando. Pero mira, la sumatoria de fuerza en I tiene que ser 0, porque sé que está en reposo esto. Entonces se tienen que cumplir las dos condiciones de equilibrio. Me dijeron que tenían problemas con la fuerza de I. Vamos a poner el eje Y para arriba positivo, el X positivo a la derecha, entonces todo lo que apunte para arriba va a ser positivo. Cuando vos mirás el diagrama de cuerpo libre, ¿quiénes apuntan para arriba? Y está la fuerza vertical y la fuerza de la cuerda en I. Esas serían positivas. Y negativa pasarían a ser el peso de la barra y la fuerza F. Entonces tengo dos positivas y dos negativas. La fuerza de la vertical, positiva, menos el peso de la barra es negativa porque está para abajo. La fuerza de la cuerda en I está para arriba, es la fuerza de la cuerda en I. Y la fuerza F negativa, menos la fuerza. Y esto es igual a 0. Y no hay más. Después habíamos dicho, bueno, que la fuerza vertical es... Si querés podemos hacer un pasito más, nada más. Peso de la barra. La fuerza de la cuerda en I. Habíamos dicho que la fuerza de la cuerda en I de acá, de esta expresión, era la fuerza cuerda seno de 50. Entonces decir, bueno, más la fuerza de la cuerda por el seno de 50, esa es la fuerza de la cuerda en I, menos F, esto igual a 0. Bueno. ¿Sí? ¿Me está preguntando algo o se te habilita el celular? El micrófono. Bueno,
si una pregunta no entiendo. No hay más preguntas. ¿Se entiende esto? No sé el que había preguntado, el de la fuerza vertical. Es esto lo que escribí. Si vos mirás esta expresión, es la misma que teníamos acá. Disculpe, profesor. Enzo, Ariel, por favor, el micro. Bien. Bueno. Entonces esta era la segunda expresión que estaba acá. Lo único que estoy haciendo acá, esta es la que escribí acá, es la sumatoria de fuerza de Ni. Nada que acá desarrollé la fuerza de la cuerda de Ni. Pero estas son las sumatorias de fuerza de Ni. Si no hay pregunta de eso y ya se entiende, avanzo con la segunda condición de equilibrio, que es la que nos importa acá. Bueno, supongamos que se entiende. Vamos con la sumatoria de momentos o de torque respecto a algún punto. Bueno, resulta que cuando el cuerpo está en equilibrio, no sé, es que vos tenés que elegir un centro de momento, un punto donde vamos a calcular los momentos de toda la fuerza respecto a ese punto, ¿sí? Ahora, la elección de ese punto es arbitrario, ¿no? No importa cuál sea el punto que vos elijas, el resultado del problema no va a cambiar, va a ser el mismo. Entonces uno cuando elige el centro de momento tiene que elegir un lugar donde anule la mayor cantidad de fuerza. A ver, ¿qué quiero decir con eso? A ver, si vos elegís, por ejemplo, como centro de momento, a ver, vamos al dibujo original. No, se complicó el dibujo original. Vamos acá. Si vos elegís acá un centro de momento, por ejemplo, acá el centro de momento en el punto A, ahí, que sería acá en tu diagrama del cuerpo libre, este sería tu centro de momento. Si elegís el centro de momento acá, fíjate qué interesante. Cuando elegís ahí, vos tenés que hacer las fuerzas por los brazos de palanca, si lo hacemos fácil, ¿no? Y donde vos tenías que tener en cuenta que el centro de giro, que el centro de giro no, si la tendencia del cuerpo era girar en sentido horario, habíamos dicho que el momento era negativo, ¿sí? Y si la tendencia del cuerpo por acción de esa fuerza fuera a girar en sentido antihorario, ese momento o ese torque lo íbamos a tomar como positivo. Esa regla hay que tenerla escrita, la dibujé en tu hojita. Si vos elegís el punto A como centro de momento, fíjate que el momento de la fuerza vertical respecto al punto A es cero, porque justo la fuerza vertical o la recta de acción de esa fuerza vertical pasa por el punto A, entonces la distancia es cero. Torque, que era el módulo, ¿se acuerdan del módulo de la fuerza? Era F por D por el seno del ángulo que formaban esos dos vectores. Bueno, si la distancia es D porque está pasando sobre el punto, por el punto, entonces el torque es cero. FB no hace momento respecto al punto A. FH tampoco hace momento respecto al punto A. El peso de la barra sí hace momento respecto al punto A, porque tenía una cierta distancia de acá hasta acá, una distancia de llamemos de 1, llamemos, porque de ya habíamos dicho que era 0,2 metros. Bueno, después tenés que la fuerza de la cuerda en X, fíjate que si vos prolongás la recta de acción, pasa por el punto A. Entonces tampoco hace momentos la fuerza de la cuerda respecto al punto A. Y si haría momento la fuerza de la cuerda en I, porque tiene la fuerza de la cuerda por una distancia que sería todo esto, de acá hasta acá. La vamos a dibujar con otro colorcito. Vamos a poner un amarillito. Desde acá hasta acá la vamos a llamar D2. Y por último, tener la fuerza F, que sí hace momento respecto al punto A, porque tiene esta distancia que es justo la longitud de la barra, L, ¿sí? Por D. Entonces fíjate, eligiendo convenientemente el centro de momento como el punto A, te saca de encima
tres fuerzas: la fuerza vertical, la fuerza horizontal y la fuerza de la cuerda en X, porque esas tres fuerzas no varían momento. Y te quedaría una ecuación con tres momentos dados por el peso de la barra, por F y por la fuerza de la cuerda en Y. Bien, eso es una opción. Después la vamos a escribir, que es la que voy a tomar, ¿no? Pero quiero que vean esta otra opción para que visualicen esto. Yo el centro de momento no lo voy a elegir en A. Bueno, acá era la fuerza horizontal. Yo el centro de momento, ponerle que le elija acá. Y puedo elegirlo si esto lo llama punto B. Y vos podés hacer suma de momento respecto al torque B, y eso es 0. Bueno, le escribamos para que vaya quedando. Bueno, fíjate que la F vertical estaría haciendo un momento respecto al punto B, y esto tendería a hacer girar la barra en sentido horario. Si la barra te la imaginas pivotando en este punto, en el punto B, bajo la acción de una única fuerza que estuviera actuando en esa barra, que fuera FB, tendería a girar, si fuera la aguja de un reloj, como la aguja del reloj justamente. Entonces el momento que haría FB respecto al punto B sería negativo, y vos le pondrías acá un menos la fuerza vertical por la distancia que hay desde la recta de acción al punto B, que en este caso era, bueno, si esto valía 20 centímetros y toda la barra, toda la barra mide 2 metros y esto vale 0,2 metros. Bueno, desde acá, desde FB hasta acá sería 1,8 metros. Esa sería la distancia que me importaría. Entonces el momento que hace la fuerza vertical respecto al punto B es la fuerza vertical por la distancia, por 1,8 metros. Y fíjate que la distancia, el vector desde el centro de momento hasta el punto, es perpendicular a la fuerza. ¿Te acuerdas que el momento sería por el seno de 90? Seno de 90 es 1. O sea que cuando vos trabajás con las fuerzas perpendiculares a la distancia, el seno de 90 va a ser 1 y te ahorras ahí un montón de cosas. O sea, siempre trata de descomponer las fuerzas componentes verticales y horizontales para simplificar un poco el tema. Siempre que se pueda, ¿no? Hay problemas que hay que hacer otras cosas, pero bueno, siempre haciendo problemas uno aprende a resolverlos, ¿no? Fíjate que la fuerza vertical entonces hace un momento negativo respecto al punto B. La fuerza horizontal no hace un momento respecto al punto B. Vamos a poner más el torque de la fuerza horizontal. Pero este no es 0. ¿Por qué? Porque pasa por el punto donde está aplicada la fuerza, la fuerza se va a trasladar la fuerza sobre la recta de acción y pasa por el punto en cuestión donde estoy considerando el momento. Como pasa por el punto, ese momento es 0. El peso de la barra tendería a hacer girar a la barra, si fuera la única fuerza que está actuando sobre esta barra, y te la imaginas como la aguja de un reloj, y empezaría a girar esta barra como una fuerza con un sentido antihorario. Entonces ese momento sería positivo, más el peso por la distancia que habría desde el peso hasta el punto B. Y la distancia de acá hasta acá, bueno, si de acá hasta el extremo es 1 metro, porque el peso está a la mitad de la barra, y esto mide 0,2, entonces te quedaría 0,8 por 0,8 metros, por el seno de 90 que es 1. Después viene que, vamos a borrar un poco acá para que no generen tantos problemas. Después viene la fuerza de la cuerda en X, está en el punto B, entonces no hace momento. Vamos a poner el torque que hace la fuerza de la cuerda en C, esto es 0 porque está sobre el 90. Y lo mismo la fuerza de la cuerda en I, más el torque que hace la fuerza de la cuerda en I también es 0 porque está la fuerza de la cuerda en I está sobre el punto en cuestión, el punto en B. Y la fuerza F está haciendo un momento respecto al punto B también. Y si uno dice, bueno, la barra con la acción de esta fuerza tendería a girar en sentido horario, entonces ese momento es negativo, menos el torque que hace la fuerza F. Y el torque que hace la fuerza F, bueno, déjame que lo escriba así, torque de la fuerza F. Y ya no hay más, y esto es 0. Entonces cuando vos pones limpio ese, los torques respecto al punto, la suma de torques respecto al punto B,
que es 0, te quedaría menos F vertical por 1,80 más el peso de la barra por 0,8 menos el torque de F. Y el torque de F es F justamente por la distancia, que de acá al punto en cuestión es 0,2 metros. Y listo. Bueno, y esto igual a 0. Fíjate que acá yo me saqué 3 torques, eligiendo ese punto en particular me saqué 3 momentos de encima, pero te queda una ecuacióncita que si vos la miras con atención, ¿qué incógnitas tenés? Y no conozco la fuerza vertical ni la... Ah, no, sí conozco. Ahí está. Está bueno. De esta forma vos podrías calcular el momento de la fuerza vertical. Mira, de acá, de este... No lo voy a hacer, ¿no? Ustedes ya saben cuánto vale el peso P, cuánto vale la fuerza F. Hay que despejar la fuerza B. FB. Entonces, si vos tenés la fuerza vertical, ya digamos que de acá vos podés encontrar FB, porque conozco F, valía 400, conozco el peso de la barra, tengo la distancia, puedo sacar FB, mira. Bueno, te volví a la página anterior. Si vos ya conoces FB, lo reemplazás acá. ¿Sí? Perdón, antes de avanzar, ¿te animás a repetir lo del producto de las fuerzas por la distancia? Porque me parece que se marean algunos chicos con esa parte del cálculo del torque de cada fuerza. Sí, ¿sabes qué? Voy a subir el volumen de mis... Ahí está, ahora te voy a escuchar mejor. Que repase torque. Bueno, sí, podemos hacerlo. Vamos a borrar. ¿Ah? ¿Estás grabando la clase? Sí, Ah, genial. sí. Bueno, a ver. Esta clase, la tercera clase estática, ¿no? Y ahí donde expliqué segunda condición de equilibrio, ven en el videito, eso está explicado la definición de torque, explicamos producto vectorial y cómo lo simplificamos a este método que le estoy diciendo así, ¿no? Así que antes de ver después este video, vean el de la clase de la teoría, porque ahí explico el por qué estoy haciendo así de esta forma, ¿no? Entonces, tienen que emplear una horita nomás para ver ese video y listo. Tomen apuntes, vayan parándolo, traten de entender de ahí. Y hoy a la tarde tengo consulta de 3 a 4, así que si surgen dudas, yo me conecto a las 3. Y bueno, y ahí resolvemos más dudas. Esto, el por qué la fuerza por la distancia y eso viene de la definición de torque. Si vos querés calcular torque, la definición original... A ver, tengo que ir, vamos a trabajar. Vos querés calcular el torque o el momento de una fuerza. Yo quiero saber el torque que hace esta fuerza F, ¿sí? Que vale 100 newton, ponele, respecto a este punto. Vamos a llamar el punto A. Y se encuentra, ponele, así vamos a poner, a una distancia de 0,2 metros. O vamos a poner otro punto acá. Yo quiero calcular el momento de esta fuerza respecto a este punto, que le vamos a llamar el punto B, que si vos trazas la recta de acción de la fuerza, justo te pasa por el punto B, ¿sí? Y quiero encontrar el momento que hace la fuerza F respecto al punto C, ponele que esté acá, ¿sí? Y la distancia sea esta, 0,1 metro. Bueno, entonces empecemos. Yo quiero calcular esos torques. En la práctica va a ser así, siempre es una fuerza y te van a dar un centro de momento y vos tenés que tratar de identificar. Bueno, vos querés calcular el torque que está haciendo la fuerza F, cuyo módulo es 100 newton, al punto A. El torque, digamos, de F respecto al punto A. Cuando vos pones el punto donde estás considerando el momento, bueno, solo con A. Entonces, fíjate, siempre el momento cuando la
la tendencia del cuerpo a girarse en sentido horario, ese momento era negativo. Bueno, concéntrate únicamente acá en la fuerza F y en el punto A, ¿sí? Y ahí la distancia es 0,2. Bueno, esta fuerza, si está actuando sobre una barrita así de peso despreciable, tendería a hacer girar esa barrita en sentido antihorario, y ese momento sería positivo, o sea que el momento, el torque de F respecto al punto A va a ser más el valor de la fuerza por la distancia D, o sea que va a ser 100 newton por 0,2 metros, y esto dice que el torque es positivo y vale 100 por 0,2, 20 newton metro. Bueno, ese es el torque de F respecto al punto A. Si te dicen respecto al punto C, bueno, entonces vos tenés que buscar el mismo colorcito, ahí está. Yo quiero el torque respecto al punto C, me pones respecto a qué punto estamos calculando el torque, va a ser este punto, va a ser el valor de la fuerza F por esta distancia, pero la tendencia de esta fuerza tendería a girar respecto al punto C en sentido horario, ¿sí? Si vos te imaginas como que siempre buscar la perpendicular a la recta de acción de la fuerza. Acá cuando estábamos en A trazaste la perpendicular y ahí justo tocamos el vector fuerza. Pero cuando estamos en C no toca el vector fuerza, pero no me importa. Importa la recta de acción de la fuerza. Entonces vos vas a tener la fuerza. El signo de ese momento es negativo porque la tendencia de si esta fuera una barrita sin peso despreciable, y actúa la fuerza F sobre esa barra, tendería a girar respecto al punto C en sentido horario. Por lo tanto el momento es negativo y la distancia es 0,1 metro. Entonces va a ser menos 100 newton por 0,1 metro. El torque va a ser menos 10 newton metro. Es un torque menor, pero es negativo porque está girando en sentido horario. Bueno, ese es otro torque, ¿sí? Acá en ningún lado te dicen que está en equilibrio, simplemente estoy aprendiendo a calcular torque, ¿no? Que es lo que quería hacer ahora. Y el torque de la fuerza F respecto al punto B, y bueno, fíjate que la recta de acción pasa por el punto B. Si la recta de acción pasa al punto B, digamos que la distancia es 0. O sea, el torque no es ni positivo ni negativo, porque no tendería a girar esa fuerza respecto a ese punto. Pasaría y se lo llevaría puesto al punto B si quiere. O no sé. Su recta de acción pasa por ahí, por lo tanto la distancia D en cuestión vale 0. Entonces el torque es 0. 0 newton metro. El vector nulo sería. Bueno, eso serían torque de una fuerza respecto a 3 puntos cualquiera, ¿no? Y el punto puede estar en cualquier lugar del pizarrón que quiera. Siempre vos sacás la distancia mínima al punto en cuestión. Por ejemplo, si yo tengo acá un punto, pongamos el último punto y no molesto más con esto, vamos a elegir un punto blanco acá y voy a poner acá el punto A, B, C, pongamos el punto D, ¿sí? Y este sea la distancia, vamos a poner así, mira. Bueno, este el vector R. ¿Cómo saco la distancia que hay entre el vector F y el punto D? Y bueno, trazate la recta de acción de D y saca la distancia mínima. Traza una reglita acá, y ahí es cuando se hizo perpendicular. Esta es la distancia que te importa. Esa es la distancia que hay desde el centro de la recta de acción de la fuerza al punto D. Se llama D. Y es esa distancia, que es la mínima, la perpendicular. No importa este vectorcito, ¿no? La descompone y saca su distancia mínima. Bueno, siempre vamos a terminar con esta cuestión de todas las distancias siendo perpendiculares a la recta de acción de la fuerza. Y bueno, y en ese momento habrá que, si quieres calcular el torque de esa fuerza F respecto al punto D, tendrás que hacer, bueno, ese momento será negativo porque tendería a girar esa fuerza respecto al punto D en sentido horario, y decir el módulo de la fuerza por la distancia D. ¿Está?
Bueno, y ahí sacaríamos el módulo del torque. Y el signo más o menos te daría el sentido de ese vectorcito torque, que se lo dibujaría en el centro de momento, que no lo estamos trabajando así ya como vectores, sino considerando torque positivo o negativo, y con eso alcanza para resolver el problema, ¿no? Bueno, no sé, eso era en cuanto a la fuerza y los torques. Volviendo, si quieren, repasemos, recapitulemos. Cuando yo calculé torque respecto al punto B, planteé la ecuación de torque, encuentro FB, porque vos podés reemplazar acá el valor del PS, el valor de F, despejar FB. Una vez que tenés FB te va a esta ecuación, a la que tengo acá, y reemplazás el valor de FB acá, y el peso de la barra es conocido, la fuerza F es conocida, que era 400 N, podríamos despejar F la cuerda en I. ¿Está bien? Y si vos tenés la fuerza de la cuerda en I, ya está. Si tenés la fuerza de la cuerda en I, te venís a esta ecuación y sacás la fuerza de la cuerda. Y ya lo resolvés el problema. Y si tenés la fuerza de la cuerda, ya encontrás de esta otra ecuación, cuando tenés la fuerza de la cuerda de acá, la reemplazás acá, ya podés sacar FH y se te resuelve el problema. Fácil decirlo, ¿no? Hay que hacerlo. Pero esta sería una forma. Otra, y para repasar torque, es tomar momentos respecto a otro punto, que yo te dije, vamos a tomar respecto a este punto y después tomé respecto a otro, pero era para practicar y está bueno. Otra persona puede elegir el centro de momento en la fuerza peso, justo en la posición del peso. En el que me vaya entendiendo, fíjense que cuando vos elegías momento respecto al peso, el P es el centro de momento, vos vas a elegirlo acá, ponele. La fuerza horizontal no haría momento porque su recta de acción pasaría por ese punto. El peso no haría momento, la fuerza de la cuerda no haría momento, y sí harían momento la fuerza vertical, la fuerza de la cuerda en I y la fuerza F. Te quedarían tres fuerzas que están haciendo momento, ¿sí? La fuerza vertical, la fuerza de la cuerda en I y en F respecto al punto B. A ver. Y las otras serían cero, pero te quedaría una ecuación con dos incógnitas. Eso quiere decir, a ver si vos elegís este punto como el punto C, ¿sí? Ahí, centro, el torque respecto al punto C, sería, fíjate que a ver, lo voy a escribir, sería el torque de la fuerza FB, que sería un torque negativo, menos el torque de la fuerza FB, ¿sí? El torque de la fuerza FH, bueno, más torque de la fuerza FH. Pero FH no hace momento respecto al punto C, porque FH pasa justo por el punto C, entonces este momento es cero. El peso, tendríamos que sumar el torque del peso, o así, bueno, pero el peso respecto al punto C no hace momento, te la saca de encima. La fuerza de CNX, el torque de la fuerza de la cuerda en X. Bueno, fíjate que la fuerza en X, si trazas su recta de acción, pasa por el punto C, entonces tampoco hace momento. Sí, la fuerza de la cuerda en I, más y el momento es positivo, porque tendería a hacer girar la barra en sentido antihoraria, y es positivo, sería más la fuerza de la cuerda en X por la distancia que era al punto este en cuestión. Bueno, ya lo vamos a comparar, no, lo escribo en forma general. El torque de la fuerza en CX, ¿sí? Ese momento ya en X es 0, pero en la fuerza de la cuerda en I no es 0, y la fuerza F sería un torque negativo menos el torque de la fuerza F, y esto igual a 0. Bueno, de las 6 fuerzas que hay respecto al punto C, 3 hacen momento iguales a 0 y 3 distintas a 0. La cosa que si tenés equilibrio, la suma de todos esos torques es 0. Acá también te sacarías de encima poniendo este punto C 3 fuerzas, pero te quedaría como la fuerza, fíjate que en la ecuación, menos la fuerza vertical por la distancia. Lo voy a escribir rápido, que es 1 metro. El torque que hace la fuerza en I, que hace un momento que es positivo, más la fuerza
CNI por la distancia que es 0,8, porque es la distancia que hay entre C y la recta de acción de FI, y la fuerza F, que es un momento que es negativo, menos FI, por la distancia que es 1 metro, y esto igual a 0. Bueno, fíjate que cuando vos le escribís así, te queda F vertical, que no la conozco, ni FI. Ah, no, FI sí la conoce, pero no se llama FI, se llama F. F se llama F, esta F por 1 metro, esta F por 1 metro, sí. La que no conozco es la fuerza CNI. No conozco ni la fuerza vertical, porque es incógnita, ni la componente de la fuerza NI. Tengo entonces otra ecuacióncita acá, que fíjate que tiene dos incógnitas, que con las otras dos de la primera condición las podrías resolver, pero se te haría un poco más engorroso. Si vos elegís, por ejemplo, el punto B, te saca de encima también 3 momentos, pero te queda como incógnita una de las fuerzas esta, que te permitiría despejarlo directamente de esta ecuación sin resolver el sistema de ecuación. Te facilita mucho el saber buscar el centro de momento. Entonces, siempre que pongas, elige el centro de momento, trata de elegirlo de forma tal de que dejes en que tu expresión quede una fuerza incógnita. Por ejemplo, te digo esto, a ver, con esto capaz que me entiendan. Si yo tengo así un sub y baja, ¿sí? Acá vamos a poner a una distancia de 1,2 metros, acá una fuerza que está actuando sobre un sub y baja, un tranca palanca decimos acá, ¿eh? En un juego de plaza eso que hay. Esta es una fuerza, de acá hay un chiquito que está sentado y está haciendo una fuerza F de 300 newton, ponele. Y acá hay otro chiquito cuya fuerza tiene un peso, y que ese peso está haciendo sobre la barra, está haciendo sobre una barra con una fuerza igual a 400 newton, ¿sí? Yo quiero saber cuál es la distancia D a la que la tengo que sentar. No, lo vamos a poner a distancia y no la fuerza. Así. Digamos que tengo una distancia de 0,7 metros sentadito ahí, y yo quiero saber cuánto tiene que pesar este chiquito para que la barra quede horizontal. Bueno, si uno hace el diagrama del cuerpo libre del tranca palanca, tendríamos que dibujar la fuerza, esto lo llamamos fuerza 1 y fuerza 2. Bueno, ¿qué fuerza están actuando sobre esta barra? Y uno dibujaría 3, ¿no es cierto? La fuerza es F2, que está actuando sobre un extremo del sub y baja. El puntal, bueno, está el peso, que ese está justo sobre en la parte geométrica, en el centro de la barra. Y tenemos acá una fuerza que está haciendo el puntal hacia arriba, que lo vamos a llamar R, de una reacción, y acá está el peso del sub y baja. Y acá tengo una fuerza desconocida, F1, lo que sí sé que está en equilibrio cuando el chiquito está sentado a 0,7 metros. Bueno, y esta distancia es 1,2 metros. Lo que yo quiero saber es cuánto vale la fuerza F. Bueno, y acá fíjate, si vos elegís adecuadamente el centro de momento, podés resolverlo rápidamente el problema sin dar muchas vueltas. Si vos elegís centro de momento acá, ponele, este lo vamos a llamar el punto O, ¿sí? Ese va a ser, este va a ser el punto O, ahí justo donde está aplicada la fuerza R y P, y donde está, digamos, donde puede girar el sub y baja en un sentido o en el otro. Y si hace la suma de momento o de torque respecto al punto O, eso te tiene que dar 0. Bueno, fíjate que al elegirlo ahí, vos te sacás de encima estas dos fuerzas, y no nos importa la verdad, pero sí te va a quedar esta fuerza por una distancia, que vamos con el momento que hace la fuerza 2. Tengo dos fuerzas que te estarían quedando, son 4 torques, 4 fuerzas, 4 torques. El torque de la fuerza F más, a ver, vamos a tocar el torque de R más el torque de P
más el torque de F2, esto es 0. Para veamos los signitos acá, antepone más y menos acá, porque es importante. Si esto tiende a girar en sentido horario, es menos. Bueno, si el sube y baja bajo la acción de la fuerza F es la única fuerza que estuviera actuando acá, tendería a girar en sentido antihorario, ese momento es positivo, más el torque de F. R y P no hacen momento porque están sobre el centro de momento, entonces le vamos a poner 0 y 0 directamente. Y la fuerza 2 estaría haciendo un momento que sería negativo porque tendería a hacer girar esta barrita en sentido horario, y le pongo acá menos el torque de F2. Entonces el torque de F sería F, es positivo, ¿no? F por 0,7 menos el torque de F2, que será F2 por la distancia 1,2 metros. Y esto es 0. Y F2 es conocido, y de acá te queda una ecuación donde vos ya podés despejar directamente tu incógnita F. ¿Sí? Queda fácil de resolver este problema si elegís directamente, por ejemplo, el centro de momento ahí, te saca esa fuerza. Si hubiera elegido centro de momento acá, en otro punto, en F2, la anulá a F2, pero te hacen falta saber R y P, que sí la podríamos saber. Pero bueno, tendríamos que escribir la primera condición de equilibrio, hacer sumatoria de fuerza en I igual a 0. De ahí vamos a... Se te haría un poco más largo el problema, pero se puede resolver. ¿Sí? Profe, Sí. en el parcial nos van a dar como ayuda dónde va a estar No, el centro ahí no, del no, torque. no. No, eso es lo que... Ese, digamos que es la habilidad que tenés que desarrollar vos para resolver un problema. Vos tenés que elegir el centro de momento. Lo que sí te puedo decir que todos los cuerpos que te vamos a dar van a estar en equilibrio. O sea, vos ya partís sabiendo que está en equilibrio. Y esa es una gran ayuda, pues si está en equilibrio, vos sabés que la suma de la fuerza es 0 y la suma de los torques es 0, independiente de qué punto elijás. Entonces vos tenés que aprender a elegir puntos de manera tal de anular la mayor cantidad de fuerza posible, y cuanto más fuerza incógnita anules, mejor. ¿Sí? Por ejemplo, acá ya hago la última. Sí, estos problemas no son tan fáciles de aprender, pero bueno, hay que hacer unos cuantos. Y hoy van a tener seguramente en la clase de repaso esto nomás. Yo a la tarde me vuelvo a conectar y seguimos con este tema, con lo que quieran. Si vos elegís acá otro centro de momento, ya déjame que borre todo así, y ya lo resolvemos el problema. Fíjate que si elijo en el centro de giro, que lo llamé el punto, no me acuerdo cuánto era el punto este. Creo que era el A. Si elegimos momento respecto al punto A, sumatoria de torque respecto al punto A es 0. Bueno, fíjate que acá tengo una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas, cuatro fuerzas, cinco fuerzas, 6 fuerzas. Si vos tenés 6 fuerzas, seguro que tenés 6 momentos. Nada más que algunos van a ser nulos. Bueno, si este es el punto A, si queréis escribamos así por ser ustedes, vamos a escribir todos los torques, aunque sean 0. Tenés que considerar el torque de la fuerza B. No le voy a poner signo, después vamos a poner torque de la fuerza H, torque de P, torque de la fuerza de la cuerda en X, torque de la fuerza cuerda en... hoy ya parezco otra lengua, fuerza de la cuerda en Y el torque de la fuerza F. Y bueno, todo esto suma te va a 0. Vamos con los signos ahora. Fíjate que la fuerza vertical no está haciendo momento, porque pasa justo sobre el punto A. Este va a ser 0. La fuerza H, el torque de la fuerza H tampoco hace momento, también es 0 porque la recta de acción de FH pasa por el punto A. Después viene el peso. Bueno, el peso tendería a hacer girar la barra en sentido horario, entonces este momento es negativo. Tengo el torque del peso. La fuerza de la cuerda en X, fíjate que la recta de acción de la fuerza en X pasa por el punto A, tampoco hace momento respecto al punto A, es 0. Después tenemos que poner el signo acá de la fuerza de la cuerda en Y, tendería a hacer girar la barra, la fuerza de la cuerda en Y, esta fuerza en sentido antihorario respecto al punto A, entonces ese momento es positivo.
y la fuerza F haría un momento negativo. La suma de todos esos torques serían igual a 0. Y entonces ahora es cuestión, fíjate que te sacas 3 momentos porque está sacando el torque de la fuerza B a FH, FB, FH y F a la cuerda C. Te quedarían los torques, los otros 3 momentos, y esos 3 torques te tienen que dar 0. La suma de los 3 torques que te quedan. Menos ZP, o sea, menos el torque que hace la fuerza P, ZP dijo. El torque tau P es de P menos, porque tiende a ser en sentido horario, P por la distancia, que es 1 metro. Después viene la fuerza de la cuerda en I, que va momento positivo, decimos acá, ¿ves? Momento positivo, tau de la fuerza de la cuerda en I, por la distancia, que era 0, no era 0. Ah, sí, porque habíamos dicho que esto es 2 metros de toda la barra. Esto era 0,2 metros, entonces desde de acá hasta acá es 1,8 metros. ¿Sí? 1,8 metros desde el punto A a la posición de la fuerza de la cuerda en I. Y el tau F sería de momento negativo menos F por 2 metros. Y esto es igual a 0. Bueno, fíjate que el peso es conocido, la fuerza de la cuerda en I no la conozco y la fuerza F sí la conozco. O sea que te queda una ecuación acá con una incógnita, que eligiendo adecuadamente, por ejemplo acá en el punto A del centro de momento nos sacamos 3 incógnitas de encima y me queda por sacar F la cuerda en I. Si vos tenés la fuerza de la cuerda en I, ya que la despejás y la encontrás, te vas a la ecuación anterior. Si ya conocés la fuerza de la cuerda en I, es dato, acá de esta ecuación podrías despejar F vertical y ya te volví a la ecuación anterior y ya sacas la fuerza de la cuerda horizontal, ya sacas todo. ¿Sí? Se hizo largo porque bueno, elegimos muchos centros de momento, repasamos un momento de una fuerza y explicamos cómo resolverlo. No, la matemática se las dejo para ustedes porque si no ya se va a hacer eterno y no vamos a resolver nada. Pero esta es la forma de plantear, digamos, un problema si se confunden en algo, en el cálculo del signo del torque, en una distancia, obviamente le va a dar mal, ¿no? Pero bueno, si hacen 3 o 4 de la guía, lo hacen a conciencia, entendiéndolo, y después pueden agarrar otros libros con respuesta, pueden ir viendo si están bien o mal y aprovechen las consultas, ¿no? Es un tema, este es un tema interesante para ponerse a prueba, ¿no? Aquí hay un montón de preguntas en el chat, no sé si hay algo. ¿Está Flor? ¿Vos estás leyendo el chat? Sí, Carlitos, yo estoy acá. Bueno, ¿alguna pregunta que hayan dicho? Verónica dice que, bueno, más que nada para el cálculo numérico, Ah. quería verificar que su resultado hubiera dado correcto. Ah, bueno, no hice el numerito, pero ahora van a hacer en la práctica seguramente esos problemas y ahí van a poder chequear los números y van a poder ver si está bien o mal. Acá preguntaban más arriba, que ya les habíamos respondido, pero si querés vos, bueno, confirma, ¿no? Esto dice, profe, le faltó escribir el torque de FC sub X. Ajá. ¿A dónde ahora sí del torque de F sub X? Capaz que era más vieja. Puede ser, no, sí. Bueno, acá en este último. No, ¿Ah? pasa que no iba, porque en realidad el brazo de palanca de FCX era igual a 0. Ah, como en este caso. Este Claro. sería. Porque ahí justamente la componente en X de la fuerza de la cuerda, si vos trazas la rectación, pasa por el punto A y bueno, no hace torque ese momento, entonces el torque es 0, porque la distancia es 0. Sería una cosa así. No les miento, ¿no? Pero en el parcial hay problemas de este tipo, ¿no? Así que tienen que aprender torque. Es un tema que hay que aprender y practicarlo. Y en los libros hay cientos de problemas, ¿no?
Pero todos se resuelven así, hasta es mecánico, digamos, mucho de la resolución del problema está en plantear bien las ecuaciones, la primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio. Con lo cual, para plantear bien esa ecuación, lo que tienen que tener bien clarito es el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes hacen un buen diagrama de cuerpo libre, no se olvidan de ninguna fuerza, ponen toda la fuerza que están actuando en esa barra, ya está. Lo único que hay que hacer es descomponer todas las fuerzas entre verticales y horizontales, ¿sí? Si hay alguna fuerza oblicua ahí, saca su componente horizontal y vertical. De alguna forma la trigonometría lo va a ayudar. Y la única... Bueno, escribir la primera y la segunda condición de equilibrio no, en general no hay problema. Lo que sí tienen que, cuando escriban los torques, no equivocarse ni en las distancias, ni en el sentido positivo ni negativo. Y la sumatoria de fuerza en Y y en X, bueno, ya también, del diagrama de cuerpo libre sale. O sea, tenés que aprender a hacer diagrama de cuerpo libre y de ahí a escribir las ecuaciones. Ya lo que viene a partir de ahí es mecánico y matemático, porque mecánicamente vos podés resolver después sistema de ecuaciones. O si elegís perfectamente o adecuadamente tu centro de momento, ya ni un sistema de ecuación reemplazar, porque tenés que despejar tu incógnita, sacar y vas volviendo con ese resultado a las ecuaciones anteriores y ya resolvés todo el problema. ¿Sí? Nada más Una cosita, sí. Carlos, la clave de todo esto es elegir adecuadamente el punto de momento. Sí, o sea, eso ahorra mucho. Tratando de ver que ese punto que uno elige te anule la mayor cantidad de momentos de los torques de las fuerzas que uno no conoce. Y así la matemática también se hace más simple. Esa, sí, comparto. Y ahí es la destreza que tienen que adquirir ustedes, chicos, para resolver este tipo de problemas. Pero bueno, si tenés mal escrita tu ecuación, porque hiciste mal tu diagrama de cuerpo libre, está frito. Tenés que empezar haciendo bien el diagrama, interpretar el enunciado, hacer el diagrama de cuerpo libre y escribir las ecuaciones. La elección del centro de momento es importante. La elegimos en un lugar tal que anulemos la mayor cantidad de fuerza. Y ahí ahorras mucho tiempo. Sí, alguien iba a preguntar algo, yo lo interrumpí. No, nada, profe, yo estaba agradeciendo esa aclaración de cuando va, en qué parte hay que elegir el centro. Ah, bien. Bien. Bueno, ya creo que es casi la hora. Así que yo creo que le podría dar el recreíto. A las 3 me conecto nuevo. Y si quieren, ahora quedan dudas de la teoría, de la práctica, lo podemos ver más tarde, o vemos hidrostática, o volvemos a ver esto, no tengo problema, ¿no? Repetimos las veces que haga falta. Así que lo que necesite estamos a disposición. Dale. Al fin puedo decir que entendí torque. Ah, bueno, vamos a ver. Igual hay que practicarlo, ¿no? No, claro, vamos a ver cómo salgo en el examen. Sí, hay que practicar y hay que retener todo esto. Bueno, dice mi profe de inglés, la repetición es la madre de la retención. Así que si quieren retener estas cosas, hay que repetir. Practicar, bueno, pero prestando atención a las cosas, ¿no? que van haciendo. Pero bueno, es un examen que no es fácil, porque son bastante temas y conceptualmente fuerte, pero si aprenden esto en física 1, todo esto lo va a hacer física 1, nada más que ahí los cuerpos ya van a girar y ya se van a trasladar, entonces tienen que tratar de consolidar este concepto y lo otro se va a ir más rápido, más suavecito, física 1. Bueno, yo los voy a dejar para que tengan recrédito antes de la clase y bueno, nos estamos viendo. 10:10, entonces le damos 15 minutitos a los chicos de la comisión 2. 10:10 nos juntamos y bueno, terminamos con hidrostática y repasamos estática. Bueno,
Nos vemos, chicos. Gracias. Ya te hablo, Mari. Te pongo tu vasito. Vale. Chao. Chao, Flor. Chao, chicos. Chao, Mari, que estén bien. Chao. Chao, Flor, chao. Verónica, me encantó tu reflexión del día. Estuvo buenísimo, ¿verdad? Buenísima, buenísima, buenísima.